Bien, muy buenas tardes. Mi nombre es Acaño Ortega José Gregorio. Soy participante del posgrado de Derechos Humanos en la Universidad Nacional Abierta y quien tiene como facilitador en este proceso al profesor especialista, abogado especialista Nicolás Daniel Castro. En esta oportunidad me permito conversar sobre el análisis de la situación de los derechos económicos, sociales y culturales en Venezuela a propósito del informe presentado por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en el año 2023, el cual resalta que Venezuela atraviesa una profunda crisis humanitaria que impacta gravemente estos derechos. Por razones de tiempo me permito dividir el análisis de este informe en 4 grandes grupos de la siguiente forma. Por un lado, precisa la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos una crisis humanitaria y vulneración de los derechos económicos, sociales y culturales. Esta crisis se manifiesta en altos niveles, en altos índices de pobreza, desigualdad e inseguridad alimentaria, así como el colapso del sistema de salud y limitaciones significativas para garantizar estos derechos fundamentales. Resalta el colapso del sistema de salud. El sistema de salud venezolano se encuentra en una situación muy crítica, con una marcada escasez de medicamentos, insumos y materiales médicos, lo cual dificulta el acceso a tratamientos adecuados para la población. Además, observa una precarización del personal de salud y una falta de operatividad en numerosos equipos y centros médicos, lo que agrava aún más la situación. Por último, en este grupo resalta la mayoría de las protestas y las manifestaciones en el país se centran en la exigencia de estos derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, lo que evidencia una preocupación y quizás la necesidad de la población para acceder a estos derechos básicos. Un segundo grupo resalta la pobreza y la desigualdad. Manifiesta en este informe la reducción de la pobreza de conformidad con la encuesta nacional de condiciones de vida en COVID del año 2022. Se registró, según esta encuesta, una leve reducción de la tasa de pobreza en Venezuela, alcanzando un nivel del 50.5% en los hogares. Esta cifra representa una disminución del 15% en comparación con el año 2021 y además de esto, es la primera reducción observada desde el año 2014. Resalta un aumento de la desigualdad. A pesar de la ley de reducción de la pobreza, la desigualdad en el país se ha incrementado de manera simultánea. Esto sugiere que la mejoría de algunos indicadores no se traduce en una distribución equitativa de los recursos y oportunidades, lo que profundiza la brecha entre los más ricos y los más pobres. Resalta los ingresos insuficientes. JUN de Venezuela 2023, la organización JUN ha señalado que la pobreza sigue siendo un problema generalizado. Un diagnóstico comunitario realizado entre julio y agosto del año 2023 reveló que los ingresos escasos son el principal problema para el 86.3% de los hogares, mientras que el 56% carece de medios de vida para subsistir. Resalta una brecha de los ingresos con respecto a la canasta básica. Esta brecha evidencia la dificultad que enfrentan los hogares para cubrir sus necesidades básicas, incluso en la reducción de la pobreza. Resalta la dependencia de bonos. Estas ayudas son insuficientes para cubrir las necesidades básicas de la población, lo que limita su capacidad para superar la pobreza y mejorar su calidad de vida. En el tercer grupo resalta este informe la falencia o colapso del sistema de salud. Por un lado, la pérdida de capacidad. Esta pérdida se refleja en la falta de personal médico, la escasez de equipos e insumos y la falta de mantenimiento de las infraestructuras hospitalarias. Resalta la eficiencia en los centros de salud. El 82.2% de los centros de salud del país presentan dificultades estructurales y operativas. De este porcentaje, el 50.1% de las deficiencias son consideradas de tipo severo, lo que implica un riesgo quizás mayor para la salud de la población. Resalta laboratorios inoperativos. Esta situación afecta la capacidad del sistema de salud para detectar y tratar enfermedades de manera oportuna. Resalta la escasez de insumos. La falta de materiales quirúrgicos, medicamentos y otros insumos esenciales impide que los médicos puedan realizar el trabajo de manera efectiva. Resalta la escasez de medicamentos en el agosto del año 2023. Esta falta de medicamentos esenciales impide que los pacientes puedan controlar sus enfermedades y mantener una buena calidad de vida. Resalta pacientes sin tratamiento. Alrededor de 9.3 millones de personas con enfermedades crónicas en Venezuela se enfrentan a la imposibilidad de recibir tratamiento médico. Esta situación pone en riesgo la salud y la vida de estos pacientes, quienes ven deteriorada su calidad de vida y enfrentan complicaciones graves.
Resalta la inoperatividad de centros de salud. Esta situación afecta a todos los niveles de atención, de los módulos de barrio adentro, que representan el 97.8%, hasta los hospitales, que representan el 74.3%, lo que deja a la población sin acceso a los servicios esenciales. Resalta el resurgimiento de enfermedades, la falta de acceso a vacunas, medicamentos y tratamientos adecuados, así como la falta de higiene y saneamiento, favorecen la prolongación de enfermedades como el sarampión, la difteria y la tuberculosis, que habían sido controladas definitivamente en el país. Resalta la falta de información epidemiológica. Esta falta de información impide que se pueda tener una visión clara de la situación de salud en el país y dificulta la toma de decisiones e implementación de políticas públicas efectivas. Resalta el incumplimiento de medidas cautelares. Esta falta de cumplimiento pone en riesgo la vida y la salud de estas personas quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Resalta la muerte por falta de trasplante. El colapso de los hospitales en Venezuela ha resultado en fallecimiento de un sinnúmero de niños y de personas adultas que esperaban por trasplante. Y aún así, hasta en ese mismo año 2023, resalta el informe que había un sinnúmero de personas que aguardan una respuesta de servicio de hematología, lo que evidencia una gran situación que enfrentan los pacientes que necesitan trasplante en el país. Resalta el informe una inseguridad alimentaria. Esta situación se ha agravado por la hiperinflación que ha afectado al país, lo que dificulta aún más el acceso a alimentos. Resalta la inflación en los alimentos. Esta situación hace que los alimentos sean cada vez más escasos y más caros, y difícil de adquirir por la mayoría de la población, lo que agrava la inseguridad alimentaria y la desnutrición. En el cuarto grupo destaca este informe la insuficiencia de los servicios básicos. Por un lado tenemos las fallas eléctricas, las deficiencias en el suministro eléctrico en Venezuela no solo afecta la calidad de vida de la población en general, sino que también ha llevado al fallecimiento de pacientes en varios centros médicos. ¿Sí? Los cortes de luz, la falta de plantas eléctricas, la falta de mantenimiento de los equipos médicos ponen en riesgo la vida de los pacientes que dependen de equipos especializados para su tratamiento. Y la falta de agua, pues la población venezolana enfrenta crecientes desafíos para acceder al agua. La precariedad laboral, resalta respecto a los derechos laborales y sindicales. Observa este informe que la mayoría de las personas empleadas no pueden disfrutar de una vida digna debido a los bajos salarios y las condiciones laborales precarias, especialmente en el sector público. En resumen, la situación de los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales en Venezuela es preocupante y requiere atención urgente. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y otras organizaciones internacionales han instado al Estado venezolano a tomar medidas para garantizar el acceso a los derechos y servicios, proteger a los grupos vulnerables y abordar las causas estructurales de la crisis. Muchísimas gracias.